todos los medios de comunicación, YouTube, live stream, internet, las redes sociales que están ahorita sintonizando esta conferencia. Gracias por la tecnología del siglo XXI y por los avances en los que podemos, a través de la ciencia, transmitir a millones de personas en este momento esta conferencia. Todos ustedes, los que traigan una Biblia en esta mañana, dice en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, la introducción a este maravilloso libro, que vamos de una forma muy breve a desarrollar con los 4 jinetes del capítulo 6. Dice en Apocalipsis 1, versículo 3, dichoso y feliz, o bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Para muchos de ustedes, más cerca de lo que se imaginan. Y mucho. 1945, en el proyecto Manhattan, el doctor Henry Fermi y Oppenheimer, alemán, desarrollan la primer bomba atómica bombardeando el uranio 235 y se inicia la era nuclear. 1952 explota la primera bomba de hidrógeno. 1954 el primer satélite en el mundo lo lanza Rusia. 1969 llegamos a la Luna. Y 1970 en adelante, ¿qué nos sorprende? El internet, la época cibernética, los chips, iPhone, ahorita una computadora de un año y es obsoleta para el próximo año. Es impresionante la forma como el ser humano evolucionó tecnológica y científicamente en menos de 50 años. Y esto estaba profetizado por el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 4, que antes de que Cristo regresara, el conocimiento iba a aumentar. Ahora, cuando abrimos el libro del Apocalipsis, tenemos un libro que fue escrito hace 2000 años, damas y caballeros, con los descubrimientos científicos que manifiesta este libro, impresionantes a la luz y a la relevancia de los acontecimientos que nos rodean actualmente en el siglo XXI. Y nunca como en esta época la gente había estado tan confundida religiosa, política, filosóficamente como en el siglo XXI. A pesar de que en el siglo XX se alcanzaron los más grandes descubrimientos y los más grandes avances tecnológicos, el siglo XX también fue el siglo donde más ateos surgieron. Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, el padre del comunismo, fascismo y nazismo, Richard Dawkins, Jean-Paul Sartre, Samuel Harris, Bertrand Russell, y todos estos hombres que se levantaron agrediendo el cristianismo, cuando antes de ellos los más grandes científicos y las más grandes mentes brillantes fueron cristianos, como Isaac Newton, como Pasteur, como Blaise Pascal, como Alberto Einstein, que mismo Einstein, aunque nunca aceptó ser cristiano, nunca jamás negó la existencia de una fuerza, de un creador que estaba detrás del universo. Pero llega el siglo XX con los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos y el hombre se ensoberbece contra Dios. Y lo único que hemos hecho ha sido el ridículo como administradores de Dios, porque estamos enfrentando una tercera guerra mundial a pesar de todos nuestros descubrimientos y nuestra supuesta tecnología que hemos alcanzado. La palabra Apocalipsis significa en el griego descorrer la cortina. Entonces, apocalipto es la palabra que usaban en el griego koiné. Cuando, por ejemplo, cubrían una estatua, hagan de cuenta que cubrían la estatua de David, y cuando jalaban la cortina, quedaba al descubierto y la gente decía apocalipto. Actualmente, cuando la exhibición de los mejores vehículos que hay en Ginebra, en Europa o en Alemania o en Francia, tiene el Lamborghini o la última producción del último Ferrari, los cubren, nadie sabe cómo es el diseño, se hace una cóctel y se juntan a todos los más grandes millonarios que puedan existir de diferentes empresas, y cuando quitan la cortina, el carro queda al descubierto, y correr la cortina se llama apocalipto. O sea, Apocalipsis. Dios nos corre la cortina en este libro y nos permite asomarnos a una ventana de lo que nadie puede haber podido
percibir más que a través del poder del Espíritu Santo. Dios nos permite asomarnos al futuro, donde va a terminar la humanidad. Y esta es la razón por la cual se le llama el Apocalipsis. En inglés lo tradujeron literalmente con la palabra revelation, que es la revelación o el quitar algo o se descubre algo para que podamos ver el plan de Dios para aquellos que se consideran en esta mañana dichosos de escuchar estas palabras. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis encontramos los famosos 4 caballos. El autor de este libro fue el último de los apóstoles. Y esto lo digo enfáticamente porque ya no hay apóstoles. Existe el apostolado, pero no el oficio del apóstol que tuvieron los 12 hombres que siguieron a Cristo. Porque Pablo se considera como el último apóstol. Y Juan, siendo el último apóstol, muere a los 95 años de edad. Y después de Juan siguen los padres de la iglesia: Jerónimo, Tertuliano, Policarpo. Ninguno de ellos se adjudicó el nombre de apóstol y pasaron 2000 años sin que nadie pudiera atreverse a decir, pues soy apóstol, ¿verdad? Pero vivimos una época tan confundida, donde han entrado al cristianismo tantas barbaridades y tantas herejías, que la gente ya no sabe qué creer, qué es verdad y qué no es verdad. Y cuando llegamos a este punto de falta de discernimiento espiritual, es la campana más grande de alarma también de que realmente nos encontramos en la apostasía que se profetiza en la Biblia antes de que Cristo venga. La Biblia no profetiza ningún avivamiento antes de que Cristo venga. Va a haber remanentes en varias partes, pero no hay tal cosa como México para Cristo, o Guatemala para Cristo, o Argentina para Cristo. Esto no existe en la Biblia hasta el capítulo 22, cuando las naciones volverán otra vez a visitar y a hincarse y a confesar que Jesucristo es el Señor. Antes de que Cristo venga, el mundo irá de mal en peor. Sobre muchos cristianos resplandecerá la luz, pero el mundo será cubierto de tinieblas. Y la apostasía, que es el apartarse de las verdades de la Biblia, está a nuestro alrededor. El apóstol Juan, a los 90 años, está exiliado por el emperador Vespasiano romano en la isla de Patmos. Si ustedes van a Grecia, enfrente de Grecia o en medio está el mar Egeo, y todavía existe esta isla. Y hay visitas y tours para visitar la isla donde el apóstol Juan recibió esta revelación. Juan se encontraba completamente ya, tal vez valdría la pena haber sido cristiano, cargado de cadenas, porque los exiliados políticos en Roma les hacían ponerse la ropa y al llegar ahí nunca se las cambiaban. Morían en su excremento, en su orín. No podían cambiarse nada, y era la forma en que los torturaban para morir. Imagínense el apóstol Juan, que años antes estuvo en la cruz con la Virgen María, la Madre de Jesús, y María Magdalena, viendo al Señor morir. Ahora se encontraba a los 90 años de edad, tal vez preguntándose, ¿valió la pena o no valió la pena? Cuando el apóstol Juan en el capítulo 1 voltea y encuentra a una figura con los ojos como llama de fuego, con el pelo blanco como lino, con un cinturón fajado de oro sobre un vestido de lino y los pies refulgentes como el bronce. Juan, ante esta apariencia de esta entidad espiritual desconocida para él en ese momento, cae al suelo y se acerca esta figura detrás de él y le pone la mano y le dice: no temas. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y tengo las llaves de la muerte. Escribe las cosas que son, las que van a ser y las que han sido. Y esto es lo que contiene los 22 capítulos de este libro maravilloso. Y cuando llegamos al capítulo 6, nos encontramos que 2600 años atrás, ahorita, en el libro de Daniel, hubo una profecía en el capítulo 9, versículo 24 al 27, que se llama las 70 semanas de Daniel. Damas y caballeros, la Biblia no es de interpretación privada. Nadie puede atreverse a decir, voy a enseñar Apocalipsis o voy a estudiar Apocalipsis
sin conocer el libro de Daniel, ni entender las profecías de Daniel, ni las de Ezequiel, porque la Biblia es la suma del conocimiento y los pensamientos de Dios. Y esta es la razón por la cual existen sectas, que es una secta, es una agrupación de personas que sacan un versículo sin tener en cuenta el contexto ni los demás pasajes de la Biblia, desarrollan una verdad que la llevan a un extremo y se convierte en una herejía. Entonces es una herejía, es una verdad llevada al extremo. Y ese es el cuidado que debemos de tener, de trazar bien la palabra de verdad. El apóstol Daniel, el profeta Daniel, recibe una visión en el capítulo 7, 8 y 12 de su libro, y dice esta visión que Dios le da a Israel 490 años para terminar su programa con ellos. Se llama la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y entonces en el capítulo 9 de Daniel, y esto es impresionante a la luz de las matemáticas actuales, porque Dios le dice a Daniel, desde el momento en que salga la orden de la restauración de las murallas de Jerusalén y el templo hasta el Mesías, habrá 483 años. Véanlo, está en todas las Biblias, y exacta y matemáticamente, desde que se dio la orden, Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 4, por el rey Artajerjes, que se inicia la reconstrucción de Jerusalén, hasta Cristo son los 483 años que se profetizó 600 años antes que Jesús hiciera su aparición en el escenario mundial. Esto es increíble, porque esta exactitud solamente Dios la podría tener. Y el domingo de Ramos, cuando Cristo entra en un burrito a la ciudad de Jerusalén, lleno de lágrimas, diciéndole a Jerusalén, 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 ¿cuántos tiempo quise como la gallina juntar a los pollitos y tú no quisiste? No has conocido el tiempo de tu visitación. Y esas palabras de Cristo hace 2000 años son las palabras que te dice a ti en esta mañana. Muchos de ustedes en esta mañana, Dios los está visitando. Dios te quiere visitar, Dios te quiere hablar, Dios te quiere decir que tú lo necesitas y que tú necesitas invitar a Cristo como tu Salvador. Pero es la forma como Dios trabaja con el tiempo. Entonces, 483 años se cumplieron, pero faltan 7 años para que se cumpla la profecía de los 490 años. Y el capítulo 6 de Apocalipsis al capítulo 19 son las semanas 70, o la última semana que se conoce en el Nuevo Testamento como la tribulación y la gran tribulación, donde la iglesia no puede estar ya. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros salgamos de este mundo y millones de personas vamos a desaparecer, tal vez mañana, tal vez ahorita saliendo, el mes que entra, el año que entra, no sé cuándo, pero cuando la iglesia desaparezca, entonces se van a abrir las puertas de la maldad. Dice en segunda Tesalonicenses 2 el apóstol Pablo que ahorita hay una fuerza que está deteniendo que la maldad no se desborde como debería desbordarse. Pero cuando la iglesia salga, se va a desbordar esta maldad como ustedes no se imaginan sobre el mundo. Y si ahorita creemos que ya está descompuesto el mundo, imagínense ustedes en los 7 años que faltan, en la última semana de la profecía de Daniel, cómo va a estar el mundo cuando van a caer meteoros, va a haber terremotos, tsunamis, se va a abrir la puerta a todos los demonios del infierno que se encuentran, en el abismo, los ángeles caídos que están atados en el Tartarus, y bueno, va a ser una devastación impresionante en el mundo, que el mundo va a quedarse completamente azorado, pero la iglesia ya no va a estar en este tiempo aquí sobre la tierra. Entonces, en el capítulo 6 comenzamos con los juicios, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Y dice la Biblia que cuando el Cordero abrió uno de los sellos, versículo 1, oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Notemos nosotros que este personaje en un caballo blanco que inicia la semana 70 de Daniel, o el inicio de la tribulación, es la figura de un personaje donde no tiene flechas en su arco. En otras palabras, cuando vemos otros pasajes de la Biblia, encontramos que este personaje, que se le conoce en la Biblia como el último futuro dictador mundial,
conocido en el libro de Daniel como el pequeño cuerno, conocido por el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, como el anticristo, y conocido por Juan en el Apocalipsis como la bestia, se le llama el anticristo o el último dictador mundial. Si nosotros vemos la historia y recordamos a Adolfo Hitler, Benito Mussolini, José Stalin, todos los grandes dictadores, ¿cómo entraron al poder? Bueno, en 1936-37, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Se encontraba en un caos tremendo, el orgullo alemán estaba aplastado completamente, y surge una voz en 1937-38, cuando es elegido democráticamente Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler, como todo líder populista, promete hacer de Alemania la mejor nación de Europa y del mundo. Hitler saca a los comunistas de Alemania, Hitler levanta todas las fábricas de Alemania, Hitler crea el famoso Volkswagen, que significa el carro del pueblo, y el pueblo está feliz. Pero detrás de esta cortina, de este maquillaje, que casi siempre es detrás de casi todos los políticos, se encontraba una personalidad oscura de este hombre que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el general MacArthur invade Normandía con los ingleses y sitian a Berlín, los rusos y las tropas de Stalin por el lado del este, y acaban también con los tanques de guerra de Italia de Mussolini, llegan a Berlín y se encuentran completamente sorprendidos de más de 6 millones de judíos que este hombre, no teniendo ningún problema con ellos, su problema era con Inglaterra, con Estados Unidos y con Rusia, y Japón, Italia y Alemania se unieron en contra de estas naciones. De repente se vuelve contra un grupo étnico de judíos que no tenían pistola, no tenían rifles, no tenían ni siquiera una nación donde vivir. ¿Qué fue lo que hizo que Hitler tuviera este odio? En México le llamamos odio jarocho, en contra de esta nación que era completamente indefensa e insignificante. ¿Cómo es que se voltea completamente de los ingleses, los americanos y los rusos y se vuelve para extinguir y erradicar completamente a este pueblo que en la Biblia Dios en su soberanía le concedió que a través de ellos viniera el Mesías, el Hijo de Dios? Una de las preguntas que casi siempre nos hacen en los seminarios teológicos es la siguiente: ¿qué acaso los judíos es un pueblo especial o son más consentidos que los árabes o con los palestinos? De ninguna manera. El hecho es que la ignorancia del plan de Dios hace que la gente se desvíe y comience a hablar cosas que no entiende. Dios desde el principio de la humanidad tenía que escoger un punto geográfico en el globo terráqueo para centrar en ese globo terráqueo, número uno, que a través de ese pueblo pudiera ese pueblo comenzar a través de los sumerios, de los egipcios, de los babilonios y de todas estas tribus y civilizaciones antiguas, dar testimonio de que Dios es uno solo. Fue el primer pueblo que comenzó a divulgar el monoteísmo, la nación de Israel, a través de Abraham y de las 12 tribus que Dios formó. La segunda razón es para que a través de ellos tuviéramos nosotros la Biblia. Y cuando alguien dice, ¿y por qué los judíos? ¿Y por qué no los mexicanos? Y si hubieran sido los mexicanos, los costarricenses o los ticos nos hubieran dicho, ¿y por qué no los ticos? ¿Y por qué no los españoles? La cuestión es que Dios es soberano. Y Dios escoge un pueblo precisamente para a través de ellos darnos el programa que gracias a ellos podemos tener. Pero voy a terminar. Entonces los judíos nos dan las sagradas escrituras. Dice el capítulo 9 de Romanos, versículo 3 y 4, que a ellos se les dieron los pactos y a ellos se les dieron los mandamientos y las leyes civiles, las leyes de higiene y las leyes morales. No existe un código moral más grande en ninguna religión que los 10 mandamientos. Y se les enseña qué es lo que Dios dice que es inmoral y qué es moral, amoral a los ojos de Dios. Dios no nos deja, damas y caballeros, a que nosotros elijamos qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque estamos nacimos desconectados de la vid. Y cuando una rama nace desconectada de la vid de un árbol, ¿qué produce? Nada. Y estamos tratando de producir fruto sin tener contacto con Dios. Y nuestro fruto ha sido un fruto podrido en casi 6,000 años de historia.
Viene Jesucristo a unirnos a la vid, a decirnos cómo podemos conectarnos con la fuente de energía, cómo podemos recuperar la dignidad que tenemos como seres humanos de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esa es la labor que Jesucristo viene a hacer del tercer cielo, a decirnos cómo podemos nosotros ir a Dios. Y Jesucristo lo dijo en Mateo 11, 27 al 28, nadie conoce al Padre sino al Hijo, y el Hijo a quien se lo quiera revelar. Que dice la Biblia que no hay nadie que conozca a Dios. Tú te puedes irte allá a Chapultepec a practicar budismo zen y flor de loto y yoga y dime lo que tú quieras. No hay forma, de acuerdo a la Biblia, de conocer a Dios si antes no conoces a su Hijo. Porque es su Hijo el que vino a revelarnos al Padre. Y antes de que tú conozcas a Dios y tengas contacto con Dios, tienes que tener contacto primero con su Hijo Jesucristo. Y cuando tú oyes las palabras de Jesucristo y comienzas a seguirlo, Él nos conecta, Él nos abre la puerta, Él nos revela al Padre, entra a tu vida y comienzas a tener iluminación y entendimiento acerca de por qué naciste, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos. La ciencia jamás nos podrá contestar estas tres incógnitas que han permeado la filosofía desde hace 6,000 años. Porque para que la ciencia nos diga de dónde venimos, tiene que ser repetitivo. Si no es repetitivo, no es científico. Nadie nos puede decir quiénes somos. El pobre doctor Sigmund Freud lo intentó hace casi un siglo. Pues yo creo que el problema humano está en la mente. William Shakespeare es el defecto trágico. Karl Marx no es la lucha de clases. Y todos los líderes y todos han tratado de opinar por qué el hombre es autodestructivo, por qué estamos tan confundidos, por qué hay tanta corrupción, por qué hay tantas cosas dentro de nuestra alma que nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer. Yo recuerdo cuando tenía 18 años que mi padre me lo dijo. Yo también estuve en el alcoholismo. Mírate, Armando, ¿cómo estás? Y me acuerdo que le contesté a mi papá: papá, ¿y qué hago? Si me gusta el trago, pero es que te hace mal a la cirrosis y todo. Lo entiendo, el cigarro te hace mal y dice, este producto es nocivo. Pregúntale al que fuma, ¿por qué lo hace? ¿Por qué te estás autodestruyendo? Porque la Biblia dice que somos autodestructivos y necesitamos a Dios para podernos sacar. No alcohólicos anónimos, no marihuanos anónimos, no locos anónimos, sino la sangre de Jesucristo es la medicina que Dios nos da para poder sanar nuestra condición con la cual nacimos. Esta es la razón por la cual este hombre, el anticristo, voy a hablar más de esto hoy en la tarde, hoy en la conferencia en la tarde va a tratar sobre el tema del anticristo, lo vamos a ampliar más, pero vemos que nosotros, que cuando comience la tribulación, el anticristo va a surgir, escúchenme muy bien, con mucho cuidado. De acuerdo a la Biblia, 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente se van a unir para formar una confederación política que representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos en Apocalipsis 17, que es el último gobierno que el anticristo va a formar. En otras palabras, no le creas a nadie, no se metan a internet ni a YouTube de tantas mentiras que hay. Que el anticristo iba a ser el pobre de Obama. Ahora dice que también el güero Trump va a ser el anticristo, que es el Papa, que el príncipe Felipe de España, que los reyes de Holanda, bueno, hasta el esposo de la reina Isabel en Inglaterra algún tiempo lo que tacharon como el anticristo. Nadie puede saber quién es el anticristo, nadie, hasta que no oigamos, se juntaron 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente que pertenecieron al antiguo imperio romano, lo cual desarrollaré también hoy en la tarde. Y cuando ellos se junten, ya que esté esta confederación política unida, de acuerdo a Daniel capítulo 7, de entre esos 10 reyes o 10 naciones surge el anticristo como un gobernante insignificante. Por eso se le llama el cuerno pequeño. Entonces, cuando esto suceda, nosotros en esos días, o tal vez a las 24 horas, a los 48, desaparecemos del mundo. Ya no vamos a estar aquí. Tal vez ni quien lo quiera conocer. Pero este hombre va a entrar como entró Adolfo Hitler, con la paz, con la bandera blanca de la paz. Peace and love. Y el mundo le va a creer, el mundo va a ser engañado. A los 3 va a firmar un tratado con los árabes y los judíos,
¿Cuánto tiempo tiene desde 1948 que ningún político, ningún secretario de Estado norteamericano ni europeo ha podido celebrar un tratado de paz entre los judíos y los árabes? Lo intentó Bill Clinton, lo intentó Jimmy Carter, lo intentaron Henry Ford, lo intentaron todos los presidentes norteamericanos y todos han fracasado. El anticristo logrará lo que hace más de 65, 70 años la diplomacia y la política norteamericana no ha podido lograr. Él podrá lograr con poderes sobrenaturales que él va a manifestar, satánicos, que los árabes y los judíos en 7 años no se toquen y que puedan los judíos reconstruir su templo, pero a los 3 años y medio, Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 15, a los judíos, que cuando ellos vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás. Ay de las encintas y de las que crían en aquellos días. Oren porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Palabras de Jesús, Mateo 24, 15 en adelante, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vemos entonces que el primer caballo blanco representa a la figura del futuro dictador mundial, que así es como comienzan los últimos 7 años, donde Dios trata otra vez a Israel. Hay una teología herética que se llama la teología del reemplazo, que enseña que Dios ya acabó con los judíos y que la iglesia vino a tomar el lugar de Israel. Esto es antibíblico. Simplemente lee el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos. 3 capítulos dedica Pablo para enseñar que Dios puso en la banca, ahí están ahorita los del Barcelona en la banca, para cuando jueguen con el Real Madrid, ¿verdad?, le vuelvan a ganar. Entonces, están en la banca simplemente, pero cuando llega el momento en que se acaba el tiempo de la iglesia, los 2000 años aproximadamente que la iglesia tiene, que es la época de la gracia, Dios se vuelve a Israel otra vez. Y porque Dios no los abandona, Dios es un Dios de pactos. Y Dios dice que Él no va a abandonar a su pueblo. Y Romanos 11, 25 y 26 dice que cuando Cristo venga, Israel será salvado. Y los árabes también, que se conviertan a Él. Y los palestinos también. Y los musulmanes también. Dios es un Dios de todas las nacionalidades y de todas las tribus y de todas las etnias. Simplemente Él escoge a Israel para que ahorita los ojos del mundo se coloquen en Israel. Nada más. Pero no son los consentidos de Dios. Él tiene un programa para que podamos nosotros entender, al ver que regresaron en el 48, después de 2000 años que fueron exiliados a todas las naciones, y 700 años antes de Cristo por los asirios, las 10 tribus que fueron desaparecidas, Dios los regresa el 14 de mayo de 1948. Ante los ojos expectantes del mundo, una nación se constituye en un estado soberano e independiente en un solo día. Esto jamás en la historia ha sucedido. Vemos en segundo lugar el segundo jinete del Apocalipsis en el versículo 3. Apocalipsis capítulo 6. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Damas y caballeros, ¿sabían ustedes que nosotros somos la primer generación en la historia con el suficiente armamento nuclear para destruirnos en medio minuto? Somos la primer generación en la historia en la que podemos autodestruirnos y extinguirnos y borrarnos del mapa en 30 segundos. Escuchen esto. Entre las capacidades nucleares, para que tengan ustedes una idea, y no solamente lleguen hoy en la noche a ver Ricas y Famosas, por el amor de Dios,
Ya hay que poner nuestros ojos en otras cosas más importantes que están relacionadas con la eternidad. El principal submarino de los Estados Unidos se llama el Trident, con un desplazamiento de 18.700 toneladas. Él puede navegar a millas náuticas, a 20 nudos que son millas náuticas por hora, y es más rápido y con 60.000 caballos de fuerza. Este submarino, el Trident, tiene el Angelito 24 misiles nucleares, un solo submarino Trident. Tiene más de 25 Estados Unidos. Ahorita hay más de 15 en el mar de Japón y alrededor de Corea del Norte, porque esta persona psicópata, de esquizofrénico, desquiciado, líder de Corea del Norte, está a punto de bombardear a Japón o a Israel o lanzar un misil contra Corea del Sur. Él no va a atacar a Estados Unidos, porque entonces ya podría Estados Unidos tener la justificación. Pero si él ataca a Corea del Sur, donde hay 35,000 Marines o marinos americanos estacionados, o si ataca a Japón o si ataca a Israel, Estados Unidos tiene que entrar a la guerra. Y al entrar Estados Unidos va a entrar Rusia, Irán y la China. Y nos encontraríamos con el cuarto sello que vamos a ver a continuación, donde va a morir 1/4 parte de la población del mundo. Estamos hablando de 2 billones, escuchen bien, B de burro, billones de seres humanos morirán en la 1/4 parte del mundo en el cuarto sello. Somos la primera generación que tenemos estas armas nucleares. Los submarinos rusos es el Tifón, el principal de ellos, con un desplazamiento de 25.500 toneladas. Está diseñado para operar debajo del Ártico, principalmente este submarino. Cada submarino podría destruir, escuchen esto, cada submarino Tifón de Rusia podría destruir 200 ciudades de Estados Unidos en un minuto. Rusia tiene 17 submarinos en el Atlántico apuntando a Estados Unidos desde que Putin entró hace como 10 años. Y tiene en el océano Atlántico y en el océano Pacífico, en el Pacífico tiene como 12 submarinos apuntando a Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos tiene un portafolio donde están los códigos para poder desatar y dar las órdenes de que una guerra se desate. Escuchen cómo funciona esto. El misil que tiene Rusia ahorita tiene más armamento de Estados Unidos que Rusia, pero Rusia tiene ahorita más armas nucleares y más misiles que Estados Unidos. Y Rusia tiene ahorita un misil que tarda 25 minutos en salir de Moscú a Washington o a Nueva York. ¿Qué va a pasar en 25 minutos? El presidente actualmente, Trump, se le da un portafolio cada vez que cambian de administración, y en ese portafolio están los códigos donde se abren y él solamente tiene el código para poder en la computadora manejarlo. Y cuando él apriete un botón, los submarinos que tiene Estados Unidos en Corea del Norte, los que tienen el Atlántico, los barcos, los transatlánticos, los portaaviones, la armada, la aviación y el ejército terrestre reciben la orden y dicen: estamos siendo atacados. Escuchen, pero en ese momento no saben de dónde viene el misil, aun cuando tienen paraguas que ya pueden detener del lado de California. Y también hay otro misil, otro paraguas en Corea del Norte para impedir los misiles de Corea del Norte. Pero ¿cuánto tarda el presidente, en este caso el presidente Trump, si es que en esta administración estalla la guerra, cuánto tarda él en poder mandar esta señal, abrir el portafolio, cuando en 25 minutos puede alcanzarlos un misil? El portafolio y lo que toma para que las órdenes lleguen tarda 32 minutos. Llegaría 8 minutos tarde la orden de Estados Unidos para impedir un paraguas o abrir un paraguas a los misiles, y lo primero que sería destruido sería Estados Unidos. ¿Saben ustedes que Estados Unidos no aparece en la Biblia? Después de 1945 ganaron la guerra y ha sido la nación que ha alcanzado la supremacía política, militar y económica más grande de toda la historia, Estados Unidos de Norteamérica. Y en 1989, que terminó la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, Mikhail Gorbachev fue al Vaticano y le dijo al Papa Juan Pablo II: quiero decirle que Rusia ha fracasado, el comunismo fracasó en Rusia. ¿Por qué? Por 2 razones, dijo Gorbachev en su libro La Perestroika.
Número uno, porque sacamos a Dios de Rusia. Y número dos, porque nos aislamos del capitalismo. Entonces, termina la Guerra Fría y Estados Unidos se mantiene como la supremacía política, económica y militar del mundo. Pero llegamos al siglo XXI, donde viene el primer ataque terrorista, el 11 de septiembre del 2001, contra las torres de Nueva York, y donde el mundo entra en una nueva dimensión que nunca se había esperado. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial pelearon contra soldados vestidos unos de blanco, otros de negro, y sabías quién era tu enemigo. Pero entra el terrorismo en el siglo XXI, donde, por ejemplo, el grupo ISIS, que trata de establecer el califato y quitar la frontera entre Irak y entre Siria, no tienen uniforme. Entonces, los aviones F-21 que ya Estados Unidos tiene y que está manejando Israel, no pueden bombardear donde está ISIS, porque entonces los acusan de genocidio, porque no saben cuándo son civiles o cuándo son personas disfrazadas de guerreros del ISIS. Entonces, es un mundo diferente en el que estamos viviendo, donde el terrorismo, 3 personas terroristas en un portafolio en Nueva York pueden sacar el Anthrax, que es un veneno poderosísimo, o pueden explotar una bomba de servicio electromagnético y acabar con Nueva York en menos de 17 minutos. Solamente 3 terroristas se necesitan para hacer eso. Ahora bien, ¿por qué no aparece Estados Unidos de Norteamérica en Estados Unidos? Y también hay malas noticias, tampoco Querétaro. Escuchen lo que les voy a decir. Si en el cuarto sello que vamos a ver muere una cuarta parte de la humanidad, en la Biblia, las naciones, cuando Cristo regrese, las únicas naciones que van a sobrevivir, o los continentes que van a sobrevivir, va a ser Europa y parte del Medio Oriente con el Asia Menor. América desaparece del mapa terráqueo. ¿De dónde van a morir 2 billones de personas, que es la cuarta parte de la humanidad? Somos ahorita 7.6 billones de seres humanos. Y si desaparece la cuarta parte, estamos hablando de 2 billones de seres humanos. Y desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, somos aproximadamente 1.200 o 1.300 millones de personas. Así que desaparecería todo el continente americano en una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque nosotros, por estar junto a Estados Unidos, somos el blanco número 1. Pero gracias a Dios que nosotros ya no vamos a estar aquí. Y si esto viene, ¿verdad? Y si esto viene, nos vamos a dar cuenta que es completamente devastador el poder nuclear que hay ahorita. Vuelvo a repetir, donde ya se están alineando en el lado oriental, China, Irán y Rusia están alineadas, y en el lado occidental, Estados Unidos y la OTAN, la Organización de Naciones del Tratado del Atlántico del Norte. Entonces tenemos ahorita, escuchen esto, tenemos ahorita el oriente y el occidente chocando en una nación que es de las más antiguas de la humanidad, que es Siria, donde las naciones occidentales, la OTAN y Estados Unidos, quieren sacar a Bashar al-Assad de Siria por la devastación que él ha hecho y los crímenes de guerra de usar armas químicas. Y por otro lado, Rusia nunca va a permitir que saquen a Assad. ¿Por qué? Porque Rusia tiene la única base naval en Siria con acceso al Mediterráneo. Entonces, el día que destruyan Siria, y el día que la OTAN o Estados Unidos pudiera sacar a Assad, entonces Rusia quedaría aislada, e Irán le provee todas las armas a los de ISIS, e Irán le provee todas las armas a todos los rebeldes que quieren sacar a Siria, y vemos una pantomima increíble de intereses económicos en el Medio Oriente. Escuchen esto, todos supieron que mandaron 60 Tomahawks, misiles Tomahawks, el presidente Trump, a un lugar geográfico de Siria. Escuchen lo que pasó. Un Tomahawk es un misil que sale de un submarino o de un portaaviones a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora.
Tiene un poder explosivo en la punta del Tomahawk con un GPS, que es una computadora que si hay una montaña, por ejemplo, así, y el Tomahawk sale de un submarino y el blanco está aquí atrás, el Tomahawk, por ser guiado por una computadora, hace esto, evade la montaña, vuelve a bajar hasta que den el blanco. Tiene 0.002 de error. Esos son los misiles Tomahawk. Muy bien, Estados Unidos mandó 50 o 60 a Siria. ¿Saben ustedes a dónde los mandó? Para que se mueran de la risa, de cómo estamos tan engañados, a un lugar donde no había nadie. Ni siquiera se han mandado, o sea, 60 Tomahawks acaban con todo Siria, por el amor de Dios, Virgen de la Macarena. Nada, sacaron una fotografía que un aeropuerto ahí que se murieron algunos nada más. No es cierto, no es cierto. Se pusieron de acuerdo Trump y Putin, tu padrino. Se pusieron de acuerdo porque hay un problema tremendo ahorita, que es posiblemente que procesen a Trump. Lo está defendiendo el Partido Republicano porque es la mayoría ahorita en el Senado, pero está demostradísimo que Rusia invadió completamente las elecciones norteamericanas y que había nexos muy profundos entre ellos. ¿Por qué? Porque el secretario de Estado ahorita del presidente Trump, el señor Tillerson, tiene más de 12 pozos petroleros en Rusia, por el amor de Dios, y no los van a perder. El expresidente de Exxon, multimillonarios. Nunca ha habido un gabinete de millonarios como el que existe ahorita alrededor de este presidente. Entonces hay intereses que no le conviene ni a Rusia ni a Estados Unidos ahorita entrar en un conflicto. Entonces Putin le echa la mano y le dice: mándame unos misiles, mándalos a ese lugar, y para que el mundo sepa, no, Trump sí realmente, él está en contra de Rusia. No es cierto, son compadres. Este es el mundo que vivimos, un mundo de engaño, un mundo de mentiras, un mundo de corrupción, un mundo de los medios de comunicación nos presentan una imagen, un escenario que no existe y lo acabamos aceptando todos. Pero es la forma como el mundo está trabajando. Pues hace 2500 años el profeta Ezequiel, en su capítulo 38, profetizó que antes de que Cristo viniera se iba a alinear Rusia, que no existía más que con la palabra de Magog. Iba a alinearse con Persia. En 1935 le cambió el nombre a Irán. En 1935 de Persia se cambió a Irán. Aparece en la Biblia como Persia. Y se iba a unir a ellos también la China como los reyes del Oriente, Apocalipsis 16. Y se iba a unir entonces China, Irán y Rusia en contra del Occidente, tal como ahorita los periódicos de mañana en la mañana lo están notificando al mundo. Y si tú quieres saber que hay una luz, no consultes por favor a Walter Mercado, ni a la bruja, ni a los mediums, ni a la doctora Corazón, ni a tantas barbaridades que encontramos por el mundo. La Biblia es la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una luz. La única luz que hay está aquí. Es la única luz. Y tú, si eres cristiano, y tú también, somos la única luz en nuestra familia, en tu oficina, en tu taller de carpintería, en tu escuela, en tu secundaria, en tu high school. Somos nosotros enviados a Dios para decirle al mundo: arrepiéntanse, cambia tu manera de pensar. Tú no puedes seguir con esta vida que tú estás llevando, te vas a autodestruir. Ya lo oímos en el testimonio, es uno de millones de personas que viven vacíos. Este señor que está presidente ahorita en Estados Unidos, uno se dice: oye, pero con este dinero, ¿por qué no se retira con sus nietos? Por el amor de Dios. Ahora hace un mes mandó un tweet que estaba arrepentido de haber aceptado la presidencia, que nunca se imaginó que era tan grande las cargas que iba a tener, cuando en su campaña, no, son chiles en nogada, hombre, cualquier cosa, no. Vamos a, ¿verdad? Vamos a poder, no, es como le dicen, ¿verdad? Pie in the fingers en inglés, o sea, es cualquier cosa la presidencia. Y ahorita tiene más de 2 meses, escuchen esto, más de 2 meses aislado, escuchen esto, este hombre en la Casa Blanca, sin su esposa, sin sus hijos y sin su hijo menor de edad. Ya la esposa, ni los hijos, aislado completamente. Nadie sabe, ¿verdad? Se están separando todos y ahí está aislado él en la más grande de las soledades. Por eso necesitamos orar por él y por nuestros gobernantes.
Porque cuando prueban el gobierno, cuando prueban el poder, cuando sube el artista ya a la cumbre, cuando sube el cantante a la cumbre, cuando Miss Universo llega a la cumbre, cuando llegas a la presidencia y a ser diputado y a ser juez, allá arriba, sin Dios, las alturas marean. Nos descompone el poder y el aplauso y el dinero sin Dios. Por eso dice Proverbios el rey Salomón: adquiere sabiduría antes que plata y oro precioso. ¿Por qué? Porque si Dios te da dinero y tú no tienes la sabiduría para usar ese dinero, se convierte en una maldición. En una maldición. Ahorita, el misterio más grande que hay ahorita aquí en la República Mexicana es: ¿dónde está el dinero del Chapo? Nadie lo sabe. Antes de morir, un líder más grande que él, Pablo Escobar, en Colombia, su hijo que anda testificando por todo Brasil y por toda Sudamérica, el hijo de Pablo Escobar, lo dice: mi padre teníamos cuartos llenos de dinero. Un día tenía fiebre una de mis hermanitas, quemamos con $1 millón para calentarla, porque no sabíamos en qué gastarlo. No lo podíamos meter al banco, no podíamos usarlo porque todos nos tenían fichados. Ese es el poder, es una mentira. Y toda la gente sigue buscando eso. Sin Dios nunca disfrutarás nada. Más vale plato de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Y vemos en tercer lugar el caballo negro, que es la peste y el hambre en el mundo. Cuando abrió el tercer sello, versículo 5, el tercer ser viviente dijo: ven y mira. He aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Estas palabras significan una hambre tan tremenda que se viene sobre la humanidad, que 1 denario era el salario que un obrero ganaba diario. Entonces, una barra de pan no va a alcanzar ni siquiera para comprar con un día de salario mínimo. Cuando vino la Gran Depresión en Estados Unidos, en los 30s, los alemanes tenían carretillas de dinero, pero así, de los marcos alemanes, pero millones de marcos alemanes que no podían comprar un solo pan. De la devaluación tan impresionante que vino en la Gran Depresión. Y así lo dice la Biblia: Dios convierte en polilla lo más apreciado del hombre. En lo que tú has puesto tu esperanza ahorita, en tu trabajo, en tu dinero, en tu poder, en tu posición, así, pero de la noche a la mañana, Dios te puede decir: se acabó. Y tú puedes decir: alma mía, reposa, mucho dinero tengo, ya tengo asegurado en el banco. No, al llegar al $1 millón, ya sé que estoy asegurado. No, a los $3 millones, ahora sí me voy a Hawái. Y dice la Biblia que tú puedes hoy mismo en la noche, descubrir que tienes cáncer, una embolia cerebral, un ataque al corazón. Nuestra vida pende de un hilo. No depende de lo que nosotros construyamos para el futuro, depende de un Dios a quien le debemos sumisión y adoración y obediencia. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros nos volvamos a ese Dios, que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas, no en las cosas temporales, que pasamos peregrinos nada más por esta vida. Cuando un niño tiene 5 o 6 años, no existe el futuro ni el pasado. Él vive en el presente, no se preocupa si hay comida, si hay complex. Llegamos a los 18 años, los jóvenes, el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué carrera? Y desgraciadamente, ¿cuál es la que más produce dinero? Y se ponen a investigar los jóvenes en internet, ¿cuáles son las mejores remuneradas carreras? Cuando a lo mejor no tienes tú ese llamado, pero movido por los intereses materiales en que el mundo vive, pierden completamente su llamado y lo que Dios tiene para sus vidas. Y cuando llegamos al 5.º piso, ¿verdad? Como muchos de nosotros ya llegamos, o al 6.º piso, a los 50, 60 años de edad, todo es hacia atrás. Ay, si hubiera sido Pancho Villa, y si hubiera esto y el otro, y mi abuelo y por aquí y por allá. Y vemos nosotros como el ser humano, al llegar a la tercera edad, así pasa el tiempo. Los jóvenes creen que tienen toda la vida, pero llega al 5.º piso y al 6.º piso, y te vas a dar cuenta qué rápido pasa el mundo y la vida. Y cuando menos lo esperamos,
ya estamos ya de canas, tenemos a nuestros nietos, regresamos otra vez a la vejez, a que alguien nos tenga que cuidar. Y lo que hiciste en la vida, ¿para quién lo hiciste? ¿Para quién sembraste? ¿Para quién viviste? Y ancha es la puerta, dijo Jesús, que conduce a la perdición. Y muchos van por esa puerta ancha. La puerta donde tú eres el autónomo y tú no le das cuentas a nadie. Tú pones tus reglas y tus propios mandamientos. Pero angosta es la puerta que conduce a la salvación y pocos son los que entran por ella. Porque si tú no cargas tu cruz, dijo Jesús, si tú no cargas tu cruz y no te niegas a ti mismo, no entrarás al reino de los cielos. El hambre, de acuerdo a la FAO, hay más de 2,000 millones de personas ahora muriéndose de hambre. El 50% de las personas pobres viven en el Asia del Sur, India y Bangladesh, y otra sexta parte vive en el sureste de Asia, el resto en Latinoamérica y en el Medio Oriente. En la ONU existen, de acuerdo a los datos de la ONU, más de 200 millones de infantes que diario van a la cama con hambre. Y tú tienes por lo menos totopos, cornflakes, leche. ¿No le das gracias a Dios por eso? Por la casa que tenemos, por las nubes que nos rodean, por las montañas, por el aire. Estamos vivos, oh Dios. La familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Gracias, Señor, por mi esposa que me has dado, mis hijos, mis nietos. ¿Cuántos de ustedes van a vacaciones a Acapulco, a Puerto Vallarta? Y hasta las vacaciones llevan su computadora y ahí están en el hotel, en lugar de que disfrutes la playa, el sol, las puestas de sol. Ahí estás con tu computadora haciendo negocios y negocios y negocios. Es que tú soy un hombre. Eso no es ser hombre, eso es ser un tonto. Tenemos que entender que la vida es muy corta y que tenemos que disfrutar las cosas pequeñas que son las que más felices nos hacen, que es disfrutar a nuestros hijos. Y finalmente vemos el caballo negro, que dice la Biblia en el versículo 6, cuando abrí el cuarto sello, vi el caballo amarillo. Esta palabra en el griego es kloros, y es amarillo porque es el color de los muertos. Cuando alguien se muere, comienza a palidecer su rostro. Yo he visto cantidad de personas muertas, y en una hora, ¿verdad? El rostro les cambia completamente, comienza la sangre ya se coagula, ya no existe ningún contacto ya con las neuronas del cerebro, etcétera, etcétera. Por eso se le llama el caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre la muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad, aquí está, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, o sea, con guerra, hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos nosotros en este último caballo que es la muerte. ¿De qué forma? Esto es lo que está sucediendo actualmente en el mundo. En agosto de 1990, cientos de delfines aparecieron muertos en los océanos, en las playas de Valencia, en España. En Francia aparecieron muertos 50 delfines en 2 semanas el mismo año. Las pruebas de laboratorio descubrieron que estos delfines murieron por un virus llamado Morbilli, que es producido por la contaminación del petróleo derramado en el mar. Solamente los pozos petroleros que Saddam Hussein, en la famosa guerra del Golfo Pérsico, explotó o voló, arrojaron más de 75,000 toneladas de dióxido sulfúrico a la atmósfera, con 100,000 toneladas de carbón y más de 800,000 toneladas de dióxido de carbón todos los días. Damas y caballeros, estamos en un planeta donde el aire, la comida, el agua, los bosques, todo lo hemos contaminado. Yo creí que Querétaro se estaba salvando. Y antier que llegué con mi esposa, veníamos de Estados Unidos aterrizando, y era una nube que estaba cubriendo a Querétaro de smog. Le dije, ¿de dónde viene esto? Esto no viene de los matachines, ni de los mariachis, ¿verdad? Anoche estuvimos en el Zócalo, que espectáculo más precioso aquí en esta ciudad. Y por un lado la sinfónica, y por otro lado el cantante rock, otros bailando ahí los bailes de hace más de 35, 40 años que nos gustaban, etcétera, etcétera. ¿Qué ciudad más hermosa tienen ustedes? Hay que cuidarla también. Pero así está el mundo completamente contaminado ya.
Ya hay cosas de productos higiénicos, ¿verdad? Y transgénicos, y están cultivando hortalizas propias, muchos en sus jardines, porque ya está absolutamente todo contaminado. Y quiero terminar leyendo a Isaías en el capítulo 24, que fue escrito hace 2700 años. Escuchen esto. Hace 2700 años, el profeta Isaías profetizó lo siguiente. Y antes de leer estas palabras, si tú vas a Jerusalén, en el Museo de Jerusalén se encuentra todo el rollo de Isaías que se descubrió en 1949 en el Mar Muerto por unos peregrinos ahí, y es exactamente los rollos de Isaías tal como lo tienes en tu Biblia y en mi Biblia, testificando la misma historia y la arqueología, que lo que está escrito aquí no es cosa de hombres, es obra sobrenatural de Dios. Y termina así este versículo, capítulo 24. Se destruyó, versículo 4, cayó la tierra, enfermaron los pueblos de la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. 1, 2, falsearon el derecho. 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Damas y caballeros, hemos transgredido las leyes de Dios. Ahora ya podemos casarnos, ¿verdad? Hombre con hombre y mujer con mujer. Ahora estamos redefiniendo nosotros el matrimonio. Ya no es Dios. Nosotros sabemos cuándo usar el sexo y cuándo no usarlo. Yo puedo tener relaciones sexuales antes de casarme para ver si nos conocemos. Y venimos a la Biblia, dice la Biblia, no cometerás inmoralidad. El hombre ha llegado a un punto de descomposición social en nuestra sociedad que si no despertamos, les va a pasar lo que a la rana. Agarras una rana y la metes en una olla de agua fría y ponla hoy en la noche en tu estufa. Y préndele la lumbre. Y entonces comienza a hervir el agua y la rana, por ser de temperatura su sangre fría, no brinca cuando hierve el agua. Ahí se queda y ahí muere hervida. Prueba la vera que sabe después. Y así nosotros, la inmoralidad está creciendo tanto en la televisión, en las noticias, tantas vulgaridades que oímos ya en la televisión, en los radios, que nos estamos acostumbrando a que sea normal, y no es normal. Dios es un Dios santo que nos manda la santidad, y sin esta santidad nadie le podrá ver. Y Dios nos manda que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, y que entendamos que hace 2000 años su Hijo en una cruz dio su vida y resucitó a los 3 días para mostrarnos que viene la resurrección de los muertos, y todos los que hicieron lo bueno volverán a vivir eternamente con Él, mas los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. ¿No quisieras tú en esta mañana, en la que tu conciencia ha sido preparada por el Espíritu Santo, venir a la cruz? No te invito a que vengas a ninguna religión, te invito a que vengas a una cruz, donde un hombre llamado Jesucristo no bajó del cielo a traernos otra más de las miles de religiones que hay. No vino a bajar del cielo para darnos su vida, una vida eterna, una vida de propósito, de significado, una vida donde podamos en medio del huracán y de lo que está pasando, tener esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, y morir tranquilos y decir antes de morir: gracias a Dios que he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, hemos echado mano de la vida eterna y hemos permanecido firmes en la esperanza a la que fuimos llamados hasta el final de nuestras vidas, porque solo los vencedores tendrán parte en el reino de Dios. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza, y así con tu rostro inclinado, los que gusten, quiero decirte que la Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y me abres la puerta de tu corazón, yo entraré a ti, dice Jesús, en la persona del Espíritu Santo, para regenerarte, para darte una vida de propósito, una vida eterna. Perdonaré tus pecados, y si tus pecados fueren como el carbón de negros, no importa lo que hayas hecho hasta este momento, es mi sangre, dice Jesús, la que tiene el poder de perdonar al culpable
y hacerlo justo ante los ojos de Dios. Yo tengo el poder, dice Jesucristo, para cambiar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, si tan solo tú abres tu corazón y me das oportunidad de entrar y demostrarte que estoy vivo, porque he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Las personas que quieran hacer esta oración en este momento, dile a Dios con todo tu corazón estas palabras. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Creo que en esa cruz tu Hijo murió y dio su sangre para perdonar mis pecados, porque yo era incapaz de poder pagar esta cuenta pendiente que yo tenía contigo de pecado. Ahora creo que es su muerte, su vida, la que me da este perdón, gracias a tu gracia y a tu misericordia. Señor Jesús, porque creo que a los 3 días te levantaste de entre los muertos, te pido que entres en este instante a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo y te doy las gracias por tan grande amor y tan grande salvación. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Pido que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 16 y vamos a terminar con la batalla del Armagedón, o en otras palabras, lo que se conoce como la Tercera Guerra Mundial. Habíamos mencionado anteriormente que de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, Suecia, se calcula que en los 6,000 años de historia han habido 25 años de paz. Esta investigación es bastante exhaustiva de parte de este Instituto para la Investigación de la Paz, y esto nos habla de una forma dolorosa, patética, de que la historia del ser humano ha sido una historia de guerras. El hombre contra el hombre, la mujer contra el hombre contra la mujer, el esposo contra la esposa, los hijos contra los padres contra los hijos, el pueblo contra el gobierno contra el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Este fenómeno de discrepancia, de odio, de rencor, de venganza dentro del ser humano, los sociólogos, los psiquiatras, los psicólogos, los antropólogos han tratado de poder deducir las causas de por qué el ser humano no puede vivir en paz. ¿Qué es lo que nos impele, lo que nos mueve a que lleguemos, como estamos a punto, de nuestra autoextinción, de nuestra autodestrucción? Una de las características más notables del ser humano y más psicópatas y más enfermizas es lo que la Biblia precisamente describe como que el ser humano es un ser autodestructivo y que es mentira bíblicamente que la razón guíe al ser humano. No es cierto que seamos seres guiados por la razón, somos seres guiados por las pasiones. Tú le preguntas a una persona que fuma: oye, ¿tú no sabes que al fumar estás afectando tu laringe, tu garganta, tu tráquea, tus pulmones, alvéolos pulmonares, tu estómago, tu hígado, tu sistema nervioso, tu sangre, etcétera, etcétera? Y te va a contestar la persona: sí, aún en las cajetillas de cigarros dice, este producto es nocivo para la salud. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo, Pancho? Y te va a contestar: porque me gusta. Oye, ¿tú no sabes que el alcohol puede llevarte a una cirrosis, a destruir tu hígado? Puedes acabar divorciado, abandonando a tus hijos, terminar con tu trabajo, con tu salud. Sí. Entonces, ¿por qué al saber que nuestra razón me dice, esto que estoy ingiriendo como humo, este alcohol, está afectando completamente no solo mi vida,
sino la de las personas más cercanas a mi vida, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué tengo que fumar marihuana, heroína, inyectarme? ¿Por qué, teniendo una esposa tan linda, unos hijos, un trabajo, tengo que estar viendo a otra mujer que no es mi esposa? Como dice Salomón en Proverbios capítulo 6, ¿por qué, hijo mío, andarás tras la mujer ajena? Porque el que comete adulterio destruye su alma, infecta su alma, y su vergüenza le seguirá. Somos seres autodestructivos que hacemos, sabiendo que nos hacemos mal, lo hacemos de todas maneras. Este dilema del ser humano entre la razón y las pasiones se describe con una claridad tremenda en el capítulo 7 de Romanos. Lo voy a leer rápidamente, bueno, lo voy a enunciar, y dice así. Dice Romanos 7, el apóstol Pablo hace 2000 años. Antes de Freud, antes de Jung, antes de todos los que han tratado de buscar el problema humano. Y dice Romanos 7, porque he descubierto, dice Pablo, que el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces encuentro que hay algo dentro de mí, que mora dentro de mí, de mal, que me arrastra. Mi mente me dice, no fumes, no adulteres, te estás haciendo mal, pero hay algo que es más fuerte que mi razón, que mi conocimiento, que me está dando la conciencia, que me lleva cautivo al pecado. Y el mal que no quiero hacer, eso es. Yo no quería caer en adulterio, pero caí en adulterio. Yo no quería acabar siendo alcohólico, pero acabé siendo alcohólico. Y todo comenzó con el primer cigarro que fumaste, con la primera copa que tomaste, con la primera mirada que quitaste de tu esposa y la pusiste en otra mujer o en otro hombre, en este caso siendo mujeres. Entonces, esta situación de contradicción en la que estamos de alguna forma, muchas veces hasta inconsciente ya haciéndonos daño, pues lo han tratado de explicar. William Shakespeare dijo, pues se le llama el defecto trágico en su famosa obra de Hamlet. Ser o no ser, he ahí el problema, escribió Shakespeare. Luego vino Carlos Marx, no, el problema está en la lucha de clases. Si la clase del proletariado derriba a la clase burguesa y se estabiliza la sociedad y repartimos el dinero, se va a solucionar el problema porque la raíz es social, de acuerdo a Marx. Viene Sigmund Freud, el problema es en la psique. El problema está en que el ser humano tiene traumas que ha sido causado por la juventud, la infancia, y que lo hacen actuar de una forma autodestructiva. Y así tenemos nosotros todas estas opiniones de seres humanos como tú y como yo, que ninguno fueron Dios. Fueron seres pensantes como tú y como yo, tratando de descubrir qué es el problema básico, real del ser humano. Dios nos deja las Sagradas Escrituras, la Biblia, donde encontramos el diagnóstico de Dios. Lo que Shakespeare le llamó el defecto trágico, lo que Marx le llamó la lucha de clases, lo que Sigmund Freud le llamó el problema de la psique o el problema mental, la Biblia tiene una sola palabra que es pecado. ¿Qué es el pecado? Simplemente una fuerza interna, maligna, que la tenemos desde que nacemos. Ahora que tenemos nuestra nietecita, ¿verdad? Mi esposo y yo vemos un año nacida y comienza y no quiero tus espaguetis. ¿Y qué? Y me saca la lengua y nos grita. Y así de chiquitos la pregunta es, ¿alguien le enseñó a portarse mal? Ya nacemos con la tendencia a la rebelión. Nacimos gritando del vientre de nuestra madre, llorando, protestando desde que nacimos, ¿para qué nos trajeron al mundo? Tal vez sería la traducción de lo que los lloridos de un bebé proyectan cuando acaba de nacer. Nacemos llorando, en rebelión,
vivimos llorando y morimos en rebelión y morimos llorando. En un mundo completamente que nos sentimos que no es nuestro mundo, que nos sentimos mal, que ya ojalá sea, que todos queremos justicia, hasta los ateos, todos queremos que se acabe el dolor, que se acabe la enfermedad, y buscamos la razón entre nosotros y nunca la vamos a encontrar, porque solamente Dios puede revelarnos el problema humano. Y así es efectivamente como la Biblia escribe desde hace más de 2500 años que el mundo va a terminar cuando todas las naciones se reúnan para apoderarse del centro principal del petróleo en el mundo, que se encuentran debajo de 3 naciones: Irak, Siria, Arabia Saudita, donde el 65% de las reservas petroleras del mundo se encuentran en esta zona geográfica. Y ahora con la guerra de Ucrania se ha visto mucho más claro el problema de la ausencia del petróleo. Cuando ya Rusia cierra la llave, cuando está privando de gas a Europa, ya ahora hace algunos meses Israel le está subsidiando el gas a Egipto y el petróleo también. En Estados Unidos están tratando de bombear más. Fue el presidente Biden a Arabia Saudita hace algunos meses a rogarle al jeque: por favor, señor jeque, produzca más petróleo. Y el jeque de Arabia Saudita se volteó y le dijo a Biden: no, cállese y váyase a su país. Así, con estas palabras: no voy a producir ni un solo litro de petróleo. Señor Biden, Estados Unidos ya no nos asusta. Usted tiene una personalidad muy contradictoria, porque usted me maldijo hace 4 o 5 meses, llamándome asesino y verdugo. Y ahora viene a decirme, a rogarme de rodillas, que produzcamos petróleo. Pues no lo vamos a hacer. Entonces el petróleo se ha vuelto otra vez en un petrodólar. Ojalá que ya, ¿verdad?, no venga este cambio tremendo en el que cambien el dólar como moneda internacional, o va a hundir a casi todo el mundo en problemas. Pero esta es la realidad de lo que va a suceder. Muchas gracias. Yo les agradecería que me lo prepararan. Sí, porque aquí no puedo. Uno de crema y la mitad de Splenda. Postre no, ¿eh? Muchas gracias, Humberto. Bueno, así está la situación. Entonces, la Biblia termina así, de esta manera, donde se reunirán las naciones del mundo alrededor del Medio Oriente. Y ahorita el problema que hay entre Estados Unidos precisamente es que si Estados Unidos quiere conquistar el mundo, si el Oriente quiere conquistar el mundo, Rusia o China, forzosamente, ya sea el Occidente o las naciones del Oriente, necesitan el control del Medio Oriente. Porque el que tenga el control de las mayores reservas petroleras del mundo, como lo dedujo Saddam Hussein en la guerra de 1990-91, en el siglo pasado, en Kuwait, que dijo Kuwait: me voy sobre Kuwait, pongo de rodillas a Kuwait, me apodero del petróleo y pongo de rodillas al mundo para yo convertirme en el dictador mundial. Desgraciadamente Hussein no sabía que no era el tipo, él no era el anticristo, y que las naciones no se iban en ese tiempo a quedar cruzadas de brazos. Se formó una coalición por el presidente papá George Bush de 29 naciones. Sacaron a Hussein de Kuwait. Cuando llegaron a Kuwait, Hussein había casi destripado a las mujeres embarazadas, había colgado a los niños, había hecho una masacre como no tienen idea. Se refugió en Irak, lo siguieron persiguiendo a Irak y allá lo encontraron en Irak, a Hussein, y su propio pueblo lo juzgó y lo ahorcó. Así que no fue posible para él dominar el Medio Oriente. Antes de que Inglaterra y Francia y Estados Unidos tuvieran control del Medio Oriente, lo tuvo el Imperio Otomano Turco, también ya lo mencionamos. Y los otomanos turcos casi por 500 años tuvieron el control del Medio Oriente hasta después de la Primera Guerra Mundial. Pero ya de la Primera Guerra Mundial para nosotros, el pleito ha sido entre Rusia y las naciones del Oriente y del Occidente para controlar ahora el petróleo. ¿Quién va a ganar? La Biblia dice que nadie.
porque cuando se junten ahí las naciones, Cristo aparecerá junto con nosotros para matar al anticristo, los ejércitos del anticristo y establecer su reino mesiánico de 1000 años en el planeta Tierra. Veamos pues los detalles de esta última guerra que se llama el Armagedón. La palabra Armagedón es una palabra hebrea que significa monte, el monte de la matanza. Muchísimas gracias. El monte de la matanza, apúntalo, significa la palabra Armagedón. Y veamos con cuidado estos versículos. Apocalipsis 16, versículo 12 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Aquí tenemos un lugar geográfico que corre desde Turquía, desemboca en el Golfo Pérsico, que atraviesa casi todo el Medio Oriente, el famoso río Éufrates, donde dice Apocalipsis 9 que hay 4 ángeles atados esperando matar a una tercera parte de la humanidad. Entonces no tenemos duda alguna cuando se citan lugares geográficos de qué lugar está hablando la Biblia. Derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. En la Tercera Guerra Mundial, antes de que el mundo llegue a su fin, el continente americano, Bogotá, no existirá. ¿Cómo que hay? Estaremos arriba. Ahí para nada. Ni México, ¿verdad? Desde Alaska. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver a continuación que las primeras explosiones nucleares van a morir la cuarta parte de la humanidad. En el cuarto sello de Apocalipsis capítulo 6 lo vamos a leer más adelante. Ahorita somos 8,000 millones de personas aproximadamente. Una cuarta parte, estamos hablando de 2,000 millones de personas. Ahora, desde Alaska hasta la Patagonia, el continente americano tiene aproximadamente 1,000 millones, 1,100 millones de seres humanos. Así que cuando habla la Biblia que morirán 2,000 millones, estamos hablando de 2 continentes americanos. En proporción, los que desaparecerán del mundo por la guerra nuclear. Y vamos a examinar las bombas y las armas que tiene actualmente Rusia y Estados Unidos y la China. En el capítulo 9 de Apocalipsis, una tercera parte más morirá también. Y de acuerdo a la Biblia, solamente cuando venga Cristo sobrevivirá una tercera parte de la humanidad. Así que las naciones que se mencionan que sobrevivirán son parte del Medio Oriente y del Asia. Entre ellas se encuentra la China. Así que los chinos van a estar vivos y coleando cuando Jesucristo regrese. Arabia, Egipto y algunas naciones posiblemente del norte de África. Cuando la Biblia habla que los reyes del oriente vendrán, cuando se seque el río Éufrates, damas y caballeros, el río Éufrates desde hace un año comenzó a secarse. Nadie se explica por qué todavía. Métete a investigar y se está secando el río Éufrates, que exactamente divide el Medio Oriente del Asia. Y todo el río Éufrates y el río Tigris son los 2 ríos que se mencionan al principio de la Biblia en Génesis capítulo 2, junto con otros 2 ríos que se supone que uno es el Nilo, pero otros que desaparecieron después del diluvio universal. Cuando habla de los reyes del Oriente, estamos seguros que está hablando de China, Finlandia, Indonesia, Singapur, los Vietnam, etcétera, etcétera. Toda esa zona, Japón, que pertenece al Oriente. Entonces se va a formar, de acuerdo a la Biblia, una confederación política de gobernantes del Medio Oriente que no se someterán al anticristo. Esto es interesante, porque muchas veces creemos que el anticristo gobernará el mundo entero, porque dice sobre todo lengua y nación, pero del territorio del gobierno del anticristo. Es lo que no hemos estudiado más profundamente.
Porque la Biblia dice también en Daniel 11, 40 al 45, que va a derribar a Egipto al final y que van a escapar Jordania de las manos del anticristo. Así que va a haber naciones que no van a estar bajo el anticristo, que se van a rebelar contra él y van a tratar de pelear contra él. Porque de eso se trata la guerra de la batalla del Armagedón. Entonces, vi versículo 13, vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí vemos la Trinidad diabólica, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. La Biblia dice, sin ningún lugar a dudas, que mientras más nos acercamos al final de la historia, todos los gobernantes del mundo comenzarán a ser influidos por ángeles caídos y por demonios. Porque observamos que van a ser influenciados por entidades espirituales y serán el mundo espiritual de los demonios y de los ángeles caídos los que los motivarán, influenciarán para que vengan al Armagedón y los reúnan en Israel, en el valle del Megido. Ahí estuvimos hace un mes que regresamos de Israel, o 2 meses, y estuvimos en ese valle impresionante, el valle del Megido, donde Napoleón Bonaparte dijo estas palabras cuando estuvo en Israel. Napoleón dijo, aquí al ver el valle del Megido, estoy seguro que será la Tercera Guerra Mundial. Entonces, esto es muy, muy peligroso, porque por eso 1 Timoteo 2 se nos manda orar por nuestros gobernantes. Oren por el presidente de Colombia. Es nuestra obligación y responsabilidad. Por los senadores, los diputados, hagan lo que hagan, tenemos que orar por ellos, para que de alguna manera la maldad que pueda ser desencadenada por las influencias espirituales que los gobernantes puedan tener a través de nuestra oración, impidamos que la corrupción aumente. Porque es lo que hace la oración unida de la iglesia. Detiene de alguna forma misteriosa la corriente de la maldad. Y cuando la iglesia desaparezca, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, porque ahorita lo que detiene el misterio de iniquidad es la iglesia, a través del Espíritu Santo. Y cuando nos vayamos en el arrebatamiento, se van a desbordar todos los diques y todas las barreras que hasta este momento no se han desbordado. Imaginémonos, si ahora la maldad se encuentra como se encuentra y al grado que ha alcanzado, imaginémonos cuando desaparezca la iglesia. Y Jesús dijo que la iglesia, recuérdalo, es la sal del mundo. Una sal sirve, ¿verdad?, para impedir la corrupción de la carne. Porque si le pones sal a la carne, se tarda más en echarse a que se corrompa. Entonces la iglesia no fue enviada al mundo para acabar con el mal. Nunca vamos a acabar con la prostitución, ni con los crímenes, ni con los latrocinios, ni con los malos gobiernos. El papel de la iglesia no es terminar el mal. Eso será cuando Jesucristo regrese. Porque hay una teología que no es bíblica, que dice que la iglesia va a conquistar el mundo y que cuando acaba la maldad y cuando acabemos con la maldad, Cristo regresará. No sé tampoco en qué Biblia lo encontraron. Pero hay tantas enseñanzas que se dicen por todos lados. Pero nosotros somos la sal de la tierra y somos, escucha esto, la única lámpara del mundo. Tú eres la única luz de tu familia. La única luz en tu trabajo, la única luz en tu escuela, la única luz en tu bufete jurídico, en tu clínica, en tu consultorio médico. Somos la única luz que hay.
Y si nosotros que somos la luz del mundo, que reflejamos la luz de Dios a través de nuestro testimonio, nos escondemos debajo de la mesa, una luz no se esconde de la mesa, sino que se pone arriba para alumbrar alrededor. Entonces, si tú llegas a tu trabajo y no es cierto que soy cristiano. Oye, es cierto que mi novia ya se acuesta con su novio, ¿por qué tú tampoco, Conchita, tienes relación con tu novio? Ay, pues ya nos dijeron que eras cristiana, ¿verdad? Ay, no es cierto, ¿quién les dijo? Cuando comenzamos a atemorizarnos por la opresión del mundo, porque no queremos ser diferentes al mundo y seguir la corriente del mundo, hemos perdido la luz. Hemos perdido nuestro primer amor. Y le dice Cristo a la iglesia de Éfeso: quitaré la lámpara, quitaré tu testimonio y vendrá la oscuridad a tu vida, a tu familia, a tu casa y a tu trabajo. Porque amaste más la gloria de los hombres que la gloria que viene de Dios. Versículo 15, y dice Dios: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o en el monte de la matanza, o en el valle del Megiddo, en otras partes de la Biblia. Muy bien, hagamos un recuento rápido de la historia. La primera bomba atómica soltada sobre Hiroshima se llamó Little Boy, o el pequeño niño. Fue llevada por un bombardero B-29 norteamericano, y la bomba atómica pesaba 3 toneladas, con el poder explosivo de 12.500 toneladas de dinamita. 12.500 toneladas de TNT. En la zona cero, o sea, venía el avión Enola Gay, bombardero B-52, y escogieron Hiroshima y Nagasaki, los norteamericanos, los ingleses, inclusive los rusos, que fueron la coalición que se formó contra Italia, Japón y Alemania, y determinaron que la soltaran arriba de Nagasaki de Japón, que son 2 puertos japoneses que no tenían mucha gente, pero que serviría como una detención y como una venganza del ataque de Pearl Harbor en Hawái en 1940 por los japoneses, que acabaron con casi toda la marina y portaaviones y destroyers de Norteamérica. Fue un caos. El presidente Truman se levantó y dijo: entramos a la guerra. Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial después del bombardeo y de la masacre en Pearl Harbor. Entonces escogieron 2 puertos, Hiroshima y Nagasaki, y la bomba se suelta. Escuchen esto: la bomba atómica no tocó el suelo. La bomba atómica explotó a 500 metros antes de tocar el suelo. Así fue como el doctor Roberto Oppenheimer y Enrico Fermi de Italia la diseñaron y la fabricaron. Les recomiendo hasta ahorita la película de Oppenheimer. Ayer la vimos, dura 3 horas, así que ten paciencia, pero explica todo cómo se formó la bomba atómica. Está muy buena en cuestión histórica y nos muestra la personalidad de Oppenheimer, cómo después de que ayudó a que ya Estados Unidos ganara la guerra, lo comienzan a perseguir echándole la culpa que era comunista, a su matrimonio. Así es el mundo: los que el domingo te alaban, te crucifican el viernes. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces explota y alcanza más de 3.000 grados centígrados en cuestión de segundos. Explota 500 metros y en menos de 5 segundos alcanza 3.000 grados y queda completamente devastada una zona de más de 25-30 kilómetros de la zona cero. Más de 80,000 japoneses mueren instantáneamente y se inicia una tormenta de fuego y de incendios que duró 6-8 horas aproximadamente. Lo más interesante de esto es que la Biblia, veamos rápidamente en el libro de Zacarías, ahorita regresamos a Apocalipsis, Zacarías capítulo 14, profetizó hace 2500 años, damas y caballeros,
La Biblia profetizó hace 2500 años los efectos que tendría una explosión nuclear, cuando ni siquiera la pólvora se había descubierto. Zacarías 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escucha, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará de su boca. Esto no lo produce una lanza, ni una flecha, ni una granada. 2500 años antes la Biblia había profetizado que la bomba atómica iba a producir rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, que harían que las personas o los japoneses que estuvieron presentes en segundos desaparecieron sus ojos, sus cuencas, se desapareció su cuerpo por el infierno del calor que desplegó la radiación nuclear del uranio 235 y del plutonio, que son los elementos que forman una bomba atómica. 75 años más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, el científico alemán Robert Oppenheimer, quien fue director del proyecto Álamos en Nuevo México, todo esto está en la película, está muy bien documentada la película, le preguntaron, y está en la película, el presidente de Estados Unidos le dice, lo invitó a la Casa Blanca, oiga, tenemos que fabricar más bombas. O sea, ya estaban los americanos contentos de que pues firmaron la paz los japoneses, se terminó la Segunda Guerra Mundial, gracias, y esta fue la filosofía que tuvieron. Más vale que mueran 160,000 japoneses a que hubieran muerto más de 1 millón. Con la bomba atómica detuvimos la guerra. Si la bomba atómica no hubiera sido soltada, hubieran muerto más de 1 millón de personas. Si tú fueras presidente de un país, ¿qué decisión hubieras tomado? Decisiones morales importantísimas para poder determinar realmente cómo dirigir y cómo terminar una guerra. Oppenheimer le dijo al presidente Truman, discúlpeme, yo no vuelvo a involucrarme en ninguna fabricación de ninguna bomba. Anteriormente, Einstein, ahí sale en la película también de Oppenheimer, Einstein tiene una conversación secreta con Oppenheimer y después dicen qué fue lo que platicaron, pero Einstein, cuando le propusieron involucrarse en el proyecto Álamos, él se negó y le mandó una carta al presidente de Estados Unidos, Einstein, diciéndole, yo sé que cuando funcione la fisión nuclear y produzcamos la reacción del átomo, el mundo se cubrirá de tinieblas y la última guerra será una guerra con palos, ya no habrá armas porque regresaremos a la época de los cavernarios. Estas fueron las palabras de Alberto Einstein. Y ahora que han transcurrido más de 75 años, podemos darnos cuenta las increíbles armas nucleares, que la bomba atómica parece un cohete de los que usan los niños comparado con lo que les voy a mencionar, para que sepan dónde se encuentra el mundo. Estas armas, por ejemplo, Rusia tiene el misil intercontinental hipersónico que ninguna otra nación tiene, que se llama Zircon, con Z, Zircon. Este misil intercontinental puede ser lanzado desde un submarino a una velocidad 9 veces más rápido que el sonido y con un poder de alcance a poder llegar a cualquier ciudad del mundo, a cualquier ciudad del mundo. Considerando el poder destructivo y la devastación que causó la primera bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, es lógico que podamos imaginarnos la increíble destrucción y los millones de muertos que causaría un misil o una cabeza nuclear del siglo XXI. Mientras que las primeras 2 bombas atómicas soltadas en Japón se medían en kilotones, ahora se miden en megatones,
que significan mega, grande o amplio o en crecimiento, con toneladas de 10 veces más que la bomba atómica de Hiroshima. Por ejemplo, una bomba de 1 megatón contiene el poder de 8 bombas de Hiroshima. 1 megatón, una bomba de 1 megatón, contiene el poder explosivo como si fueran 8 bombas soltadas en Hiroshima y Nagasaki. O sea, 4000 veces más poderosas que la primera bomba atómica. Actualmente vemos nosotros de que ya no tendríamos que preocuparnos de sobrevivientes ni heridos, porque no habría sobrevivientes. Las armas hipersónicas Zircon de Rusia vuelan tan rápido y a velocidades hasta el Mach 6 con una trayectoria balística atmosférica baja que puede penetrar los sistemas tradicionales de cualquier sistema antimisil que desarrolle Israel o Estados Unidos. Estados Unidos tiene la costa occidental, ¿verdad? En todo lo que es California, etcétera, etcétera, barreras invisibles para tratar de impedir bombas que vengan de China, e Israel tiene también escudos que interceptan las bombas que le mandan de la Franja de Gaza o que puedan lanzarlo el grupo terrorista desde el Líbano. En fin, hay naciones que ya están protegiéndose de una forma invisible con una tecnología impresionante de los misiles. Sin embargo, el misil intercontinental Zircon nadie lo puede detener. Tendrían que hacer de aquí a la Luna un sistema antimisil para que no se lo brincara. Y nadie lo tiene más que Rusia. La velocidad de 400 kilómetros por hora, que ni siquiera es el alcance total del misil, estos misiles hipersónicos destruirían cualquier barco, portaaviones naval, etcétera, etcétera, cerca de Ucrania. Y lo más sorprendente es que Rusia tiene misiles de cruceros ahora de propulsión nuclear. Y el submarino Poseidón que tiene Rusia apuntando en el Atlántico a Estados Unidos y en el mar Pacífico apuntando a todo el área de Alaska y California, etcétera, etcétera, son submarinos que no se pueden rastrear. La tecnología, nadie sabe, tal vez fueron los chinos los que la desarrollaron y se la importaron a Rusia, no lo entienden cómo Rusia puede tener una tecnología tan elevada que ni los Estados Unidos han podido superar. Y finalmente vemos dentro de todas estas armas nucleares que la Biblia nos muestra claramente que terminarán en esta tercera guerra mundial. Ahora bien, cuando comenzó la guerra de Ucrania, el presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, y el presidente de Belarus comenzaron a aconsejarle a Putin que usara las armas nucleares, que mandara un misil, escuchen, intercontinental, más de la velocidad Mach del sonido, a Inglaterra, a Escocia, a Irlanda, al Reino Unido, para que desapareciera el Reino Unido en 25 segundos. Y cuando el mundo viera que explotaba Escocia, Irlanda y la Gran Bretaña en 25 segundos, iba a rendirse Estados Unidos, el presidente Biden, como en la Segunda Guerra Mundial los japoneses, se iban a hincar, pedir perdón y cesaría una tercera guerra mundial. Putin no oyó este consejo, no sabemos por qué, pero el día 18 de febrero del año pasado, 2022, 18 de febrero, el presidente Lukashenko de Belarus anuncia la decisión de unirse y estar convencido de que deben usarse armas nucleares si Estados Unidos se atreve a poner una cabeza nuclear en Ucrania, o si convence la OTAN que Ucrania se adhiera a la OTAN, Rusia no se tentará la mente ni el dedo para usar armas nucleares. ¿Qué es lo que está pasando políticamente? Lo siguiente: la OTAN
que es el ejército de Europa, tiene un código. Y en medio de este conflicto hay tres naciones principalmente preocupadas para que las armas nucleares sean usadas: Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania o Francia. Si Rusia usa cualquier arma atómica contra Ucrania, o por accidente un arma nuclear cae en Ucrania, aunque Ucrania no pertenezca a la OTAN, el artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente, escucha esto. La única vez que este artículo ha sido invocado fue en septiembre del 2001, cuando el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y de la misma manera, dice el artículo, si Rusia inicia un ataque nuclear contra Ucrania, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, por la proximidad que tiene Ucrania de Polonia, de Rumanía y de las naciones cerca en su frontera, la explosión nuclear en Ucrania correría la radiación a Polonia, a Rumanía, etcétera, etcétera, y son naciones que pertenecen a la OTAN. Y eso le daría a la OTAN el derecho de atacar Rusia. Aunque no sea directamente contra Ucrania, la simple radiación involucraría, porque la ley dice así: cualquier proximidad que tenga una nación aliada a la OTAN, la radiación se esparciría a las naciones vecinas, por lo que las naciones de la OTAN tendrían que responder inmediatamente. La OTAN dice, si tú tocas a España, si tú tocas a Alemania, tocas a Francia, tocas a todas las naciones de Europa. Entonces, Rusia no puede nuclearmente atacar a Ucrania, porque si lo hace, no sabemos, posiblemente sea la causa o la chispa que produzca la guerra mundial, o la tercera guerra mundial. La realidad es que Putin usaría cualquier arma nuclear, no se va a tentar el corazón para hacerlo, y el uso de estas armas causaría una radiación que atravesaría las fronteras de las naciones de la OTAN. Muy bien, cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 13, vamos a algunos pasajes del Antiguo Testamento, veamos rápidamente, para terminar, de qué manera hace más de 2500 años los profetas del Antiguo Testamento anunciaron al mundo cómo iba a terminar. Dice Isaías 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová. Viene terrible y de indignación para convertir la tierra en soledad, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá, ahora ya lo sabemos por la radiación nuclear, al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar. ¿Qué inclinación tiene la tierra sobre su eje? 23 grados y medio. O sea, la tierra no está así, la tierra está así, con una inclinación de 23 grados y medio. Si la tierra se moviera media pulgada a la derecha o para la izquierda, sobrevendría un caos totalmente, una inversión de los polos, que produciría únicamente una guerra nuclear. La tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Isaías 24, versículo 19 al 23. Isaías 24, 19 al 23. Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan los escarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados
después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos o de nosotros sea glorioso. Esta realidad ya está enfrente de nosotros desde la invasión a Ucrania. El mundo creía que habría paz, el comunismo cayó, ya no tenemos enemigos, nuestra tecnología hará que nos superemos como somos amibas, y estamos a punto de evolucionar ahora con la ayuda de la genética y la tecnología moderna. Vamos a gobernar el mundo, como dice el Foro Económico Mundial, seremos dioses. Vamos a fabricar una nueva raza humana, lo dice el transhumanismo, la inteligencia artificial, el proyecto que vimos de DW y que es Roger el presidente, o de Wave, que están fabricando máquinas cuánticas hiperdimensionales para alcanzar a los extraterrestres. El mundo se encuentra como nunca se había encontrado, sentándose en el trono de Dios. Y qué interesante que el pecado que Dios anuncia que castigará cuando Él venga será la soberbia. El hombre finalmente creyó la mentira de la serpiente, serán como dioses. Por haber creído esta mentira, hasta el siglo XXI vendrá Dios con sus ángeles y con nosotros para tratar de que no se acabe la humanidad, que los sobrevivientes pasen al reino milenial con nosotros cuando regresemos con Jesucristo, y que sea formada una nueva humanidad, donde los cielos resplandecerán y los que anuncian la justicia como estrellas a la perpetualidad. Si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios, no pierdas tu mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No somos de los que retroceden, sino de los que proceden a la salvación. No somos de los que nos desanimamos ni nos avergonzamos, somos personas con convicciones. Y si ha habido un tiempo en que tienes que mostrar convicciones, es ahora. Y yo te pido en esta tarde, antes de despedir este seminario, que te arrepientas de tus pecados, que te vuelvas a Dios con todo tu corazón, que le pidas perdón a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos, si tú has pecado en contra de ellos, que devuelvas el dinero que debes o el dinero que te has robado, que tengas la convicción de que Dios te puede ayudar a salir del pozo de una desesperación que tal vez te encuentras, porque tus pecados te llevarán al juicio final. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. He aquí, dice el Señor, les pongo la bendición y la maldición. Escoge pues, eres responsable individualmente de tus acciones. La bendición, si me escuchas y me sigues. La maldición, si sales por esa puerta hoy en la tarde, tal como entraste. Tal vez viniste por curiosidad, alguien te invitó, no tenías idea ni siquiera de lo que ibas a escuchar, pero Dios tenía una cita contigo. Dios te quería hablar en esta precisa tarde para decirte que te ama, que dio a su Hijo en la cruz por tus pecados, y que tú tienes que volverte a Él con todo tu corazón antes de que la muerte te sorprenda sin Cristo y seas condenado eternamente en el infierno. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu santa palabra. Te damos gracias por habernos llamado a ser llamados tus hijos y tus hijas mediante el sacrificio de tu Hijo en esa cruz. Gracias por habernos dejado estas palabras que son fieles y verdaderas. No hay nada torcido en ellas. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. La palabra de Jehová es limpia y pura como la plata más pura. Dichosos los que confían en ella. Serán como árboles plantados, que siempre darán su fruto, siempre prosperarán
siempre avanzarán, no son de los que se van a estancar ni a confundir, sino que tendrán sus sentidos espirituales alertados ante los peligros que nos rodean actualmente, y serán esos guerreros, esos soldados de la fe, los que presentaremos la última batalla contra los poderes del mal. Ya han sido vencidos en la cruz, se nos manda solo resistir como soldados firmes, como baluartes de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestras iglesias, del mundo, que podamos saber que ningún viento nos va a derribar. Seremos como las palmeras, vendrán tsunamis y vendrán vientos y permaneceremos en pie, porque nuestra casa fue fundada sobre la roca que se llama el Señor Jesucristo, en quien confiamos hasta el final de nuestra vida. Amén.